Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a otra nueva actividad académica de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Casa de Todos. Le damos también la bienvenida a los miembros de las academias y asociaciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del extranjero. En ese caso, le damos la bienvenida entonces a los representantes que nos visitan de España, Chile, Guatemala, Panamá, Uruguay, México, Brasil y Perú. A todos sean muy bienvenidos y gracias por estar. En 1969, al conmemorarse su 50º aniversario, la OIT fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz. En dicha ocasión, el presidente del comité del citado premio sostuvo que la organización había tenido una perdurable influencia sobre la legislación de los países y que era una de las creaciones institucionales de la raza humana por la cual debía sentirse orgullosa. Más acá en el tiempo, se ha dicho en la doctrina que dicha organización internacional contaría con una estructura sólida y con las herramientas necesarias y suficientes para el cumplimiento de las finalidades para las cuales fuera creada. Sin embargo, un tema que modernamente ha sido puesto en discusión por algunos autores ha sido el de la eficacia de la actividad de la OIT en el ámbito internacional. En una época donde la conflictividad laboral se presentaría también a nivel global entre grandes empresas multinacionales, con organizaciones no gubernamentales y sindicatos globales, como también de dichas entidades con los estados, se ha cuestionado por un sector de opinión la efectividad de los mecanismos utilizados por la OIT para encarar la solución de los problemas creados por la globalización basada en la transnacionalidad. La pregunta que cabría entonces formularse en tal sentido es si existiría o no una cierta opacidad en algunas de las acciones llevadas a cabo por el organismo internacional para la concreción de sus finalidades. Para referirse precisamente a este interrogante, y más específicamente a la defensa e ilustración de la acción internacional, el caso de la OIT, nos visita hoy el profesor Jean-Michel Servet. El profesor Servet es un viejo conocido de la casa, al cual le damos la bienvenida y nos distingue con su presencia virtual. Es doctor en Derecho por la Universidad de Lieja. Es también doctor honoris causa por la Universidad Attila József de Hungría. Ha sido director de la OIT. Es actualmente presidente honorario de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, entidad de la cual fuera su presidente. Muchas gracias y es un verdadero honor, profesor Jean-Michel, que esté usted con nosotros. Para referirse al doctor Jean-Michel Servet y a su semblanza, hemos invitado también al doctor Adrián Goldín, un jurista también de reconocido prestigio internacional, que ha sabido incluso presidir esta Asociación Argentina de Derecho del Trabajo en los años 1995 y 1996, y ha sido luego también presidente de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social entre los años 2012
y 2015. Es también un honor contar con la presencia del profesor Adrián Goldí. Y hecha esta presentación, le paso entonces la palabra al distinguido profesor Goldí. Adelante, Adrián. Muchas gracias Lorenzo. Un par de palabras sobre el tema, digamos, sobre el cual se va a referir hoy nuestro colega y amigo Jean-Michel Servet y sobre el propio profesor Servet. Ustedes saben que el sistema de protección del trabajo siempre ha sido internacional. No es, digamos, una novedad de los tiempos ni de la tendencia de internacionalización que hoy vivimos, sino que viene desde el principio y lo puso bien de manifiesto la propia constitución de la OIT, en cuyo preámbulo está una de las normas más citadas habitualmente en las charlas y conferencias sobre el organismo internacional, cuando ha dicho que si cualquier nación no adoptara un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que desearen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países. Esto pone en evidencia por qué a mí me interesan las normas internacionales, nos deben interesar las normas internacionales, interesan las normas internacionales, aunque creamos que nuestro país, no es necesariamente el caso, pero que nuestro país tiene ya, digamos, un aparato normativo que satisface plenamente los requisitos internacionales. Yo necesito que esté el sistema de normas internacionales para que la cumplan también los restantes países con los cuales el mío compite en los mercados. De otra manera, esa competencia no es posible. Una de las cosas que hay que tener muy en claro es que el sistema de protección del trabajo, y en el caso particular el de la OIT, es perfectamente compatible con la economía de mercado. Más aún, fundamentalmente compatible con la economía de mercado, y opera, como ustedes bien lo saben, precisamente sacando ciertas condiciones de trabajo del mercado. Esta es la técnica fundamental, digamos, del derecho del trabajo, del sistema de protección del trabajo, reconocer los mercados, pero sacar ciertas condiciones del mercado, de modo tal de garantizar niveles mínimos de esas condiciones para los sujetos protegidos. Sucede a veces, sin embargo, que muy frecuentemente esas condiciones que nuestros derechos quieren sacar del mercado, vuelven al mercado. Sucede, por ejemplo, en los países que son destinatarios por importación de mercaderías provenientes de otros cuyos mercados suelen estar dominados por los compradores. Los productos locales, incluso en nuestros propios mercados, terminan compitiendo con las condiciones de trabajo, los salarios, las jornadas de trabajo frecuentemente ruinosos que esos productos importados traen implícitos en sus precios. Y las paradojas se enseñorean y vale la pena tenerlas presentes. Primera paradoja fundamental: los países centrales exigen el cumplimiento de estándares que sus empresas eluden. Exigen el cumplimiento de estándares que sus propias empresas eluden. Más aún, yo recuerdo una experiencia en una misión de contactos directos en Guatemala, cuando teníamos que reclamar el cumplimiento por parte de ese país de ciertas normas del convenio 87 en materia de libertad sindical, que, digamos, el primer apoyo que recibí la misma noche que llegué a Guatemala fue de la embajadora de Estados Unidos, que me ofrecía todo su apoyo. Y como ustedes bien saben, Estados Unidos no ha ratificado el convenio 87. Es una paradoja muy notable. Una segunda paradoja: también he participado en discusiones en que países del sur, países como los nuestros, cuestionaban la aplicación de convenios fundamentales entendiendo que eran imposiciones proteccionistas provenientes del norte. O sea, nosotros hemos resistido a veces la aplicación de convenios fundamentales entendiendo que eran imposiciones proteccionistas del norte. Y en algunos casos, cuando algunos convenios prevén normas diferenciales para países con economías más débiles, estos países de economías débiles
las rechazan en términos que yo he escuchado expresar exactamente en estos términos: no queremos normas inferiores para seres inferiores. De modo tal que el tema, como ustedes ven, no es para nada sencillo. ¿Qué tiene la OIT? Y a esto se va a referir nuestro distinguidísimo invitado de hoy. Sistema de normas internacionales. ¿De dónde vienen? Como se ha dicho más de una vez, el sistema de normas internacionales expresa la sabiduría universal en materia de protección del trabajo. Constituye una pura creación del espíritu humano y es un monumento normativo de la humanidad construido en condiciones de particular complejidad. Digo en condiciones de particular complejidad porque cada uno de los convenios tiene que expresar los intereses sociales de los trabajadores y los sindicatos, los intereses políticos de los gobiernos y los intereses económicos de los empresarios. Fíjense lo complejo y difícil que es, digamos, la concertación de los convenios internacionales. Sistema de normas internacionales que además también tiene que quedar dicho, porque me parece que ese es un dato objetivo, atraviesa hoy notables dificultades. Es evidente que la disminución de la influencia del socialismo real, digamos, y la pérdida de centralidad, o por lo menos desvalorización del recordado y denominado pacto socialdemócrata, ha generado una gran dificultad, creciente dificultad, para la concertación de nuevos convenios internacionales. Históricamente, digamos, en los 70 y los 80, por ejemplo, se concertaban 2 convenios internacionales por año. Ahora, desde el 2008 hasta hoy, solo se han celebrado 2, que ustedes lo conocen perfectamente. El 189 sobre las trabajadoras del servicio doméstico y el 190 sobre la violencia y el acoso laboral. O sea que el sistema está en dificultades, está en problema y tiene que ser objeto de reflexión, digamos, y para eso era muy importante tener a alguien como Jean-Michel Servet entre nosotros para pensar sobre ello. ¿Por qué es tan importante que él lo haga? Jean-Michel Servet es ante todo un gran jurista. Antes que toda otra consideración, es un jurista de primer nivel. Y además es un hombre profundamente comprometido con la Organización Internacional del Trabajo, donde alcanzó las máximas responsabilidades en grado de director. Lo digo rápidamente, pero fue director regional adjunto en la oficina de la OIT para Asia y el Pacífico, en Tailandia. Fue director de operaciones de la oficina de la OIT para los países árabes, en Beirut. Fue coordinador de investigaciones en el Instituto Internacional de Estudios Laborales. Déjenme decir que cuando revistaba en esa función le tocó la alta y compleja responsabilidad de producir desde el terreno un informe sobre la situación de los trabajadores en los territorios árabes ocupados en representación del director general. Y fue finalmente consejero especial del director general hasta su retiro en el 2005. Es actualmente profesor invitado en la Universidad de Gerona, en España, y es presidente honorario de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de la cual fue secretario general durante muchos años. Es un honor, Jean-Michel, tenerte con nosotros. Es un honor y un privilegio escucharte. Muchísimas gracias, querido Adrián, y mis agradecimientos calurosos a Lorenzo Gnecco, el presidente de la Asociación Argentina, y por supuesto a ti, Adrián, querido amigo ilustre, académico de trabajo. Siempre es un placer, siempre es un privilegio hablar frente a tan distinguidos y queridos colegas argentinas y de otros países. El debate que se ha desarrollado sobre el futuro del trabajo y la OIT con la ocasión de su centenario se cristalizó en torno de 2 tesis antagónicas. La visión de los que tienen una idea
idealista o nostálgica de la acción de la organización sueñan de volver a 1919 o 44 y al espíritu de esta época desaparecida. Y los otros que afirman, que profetizan la muerte de la organización si no cambia totalmente su estructura y sus medidas de acción. En mi juicio, los dos faltan de base y de realismo. Deseo ir más allá de este diálogo de sordos. Por seguro, la realidad está entre las dos doctrinas. Analizaré en una primera parte las dificultades bien reales que enfrenta la OIT hoy. Examinaré en una segunda las actividades muy positivas en favor de la justicia social que la organización ha desarrollado en el pasado y sigue realizando ahora. Primera parte. Las dificultades son bien conocidas. Lo he analizado en algunas publicaciones. Observamos cambios mayores relacionados a la globalización que afectan los mercados de trabajo. Cambios políticos, desde la caída del muro de Berlín y la caída del comunismo europeo. Tenemos un solo mercado de productos, de servicios, de capitales que se mueven de un país a otro y de mano de obra. Es el fin, repito, del miedo del comunismo, del ejército rojo, y tenemos un tercer mundo dividido con procesos de desarrollo muy diferentes. Sino que la globalización constituye también, y volveré a eso, un vehículo de democratización que he experimentado durante mi carrera en la OIT, y tomaré los ejemplos, por ejemplo, ejemplos en los países del Golfo, vinculado a la libertad sindical, a la abolición del trabajo de los niños, incluso a la igualdad. Cambios tecnológicos y económicos también, con la movilidad del capital y una competición entre estados, entre empresas y entre trabajadores, lo que baja la influencia sindical en una mayoría de países. Tenemos también una nueva organización del trabajo, con más trabajo autónomo, más precarización, terciarización y nuevas formas digitales como la economía gig. Eso desestabiliza también la OIT, que se funda sobre los tres actores sociales: gobiernos, empresarios y sindicatos, con la aparición de sistemas competidores de normas producidos por instituciones públicas como la OECD, la Unión Europea y otros, o de gobernanza privada, digamos, como la norma ISO. La OIT respondió con su agenda del trabajo decente, pero esta tentativa de ir más allá de los problemas de la globalización no ha dado los resultados esperados. Puedo ir muy rápido aquí. La palabra decente significa suficiente, no digno. Es el mínimo y no soluciona los problemas de los proletarios de hoy, es decir, los precarios, asalariados
o autónomos y rompe el equilibrio, el consenso social en los países industrializados en particular, con nuevas formas de contestación como los chalecos amarillos en Francia, un populismo de derecha y de izquierda, un repliegue nacionalista y crisis como la crisis de 2008 en Grecia, España o Portugal, en la cual la OIT no tenía realmente una influencia importante. Así se espera impacientemente resultados significativos en razón de esta transnacionalización de las relaciones laborales y no se ve rápido. Frente a esta situación, tenemos soluciones propuestas por las dos doctrinas a las cuales me referí hace un momento. Los idealistas, digamos, que sueñan de volver al espíritu de Filadelfia, cuando el mundo, repito, ha dramáticamente cambiado y la sociedad internacional integrada de la cual sueñan no se ha realizado. Es una lástima, pero es una realidad también. Al contrario, tenemos un cierto regreso al nacionalismo que los excesos de la globalización y el COVID-19 alentan. Muchos confunden en esta teoría el derecho tierno, la soft law, sin sanción, y el derecho duro, positivo. Las declaraciones corresponden solamente a compromisos políticos que no son durables. Y hemos visto varias veces que no tienen el impacto esperado, como también el método abierto de coordinación en la Unión Europea, por ejemplo. Y la lección es la siguiente: necesitamos, como todos los padres lo saben, necesitamos el palo y la zanahoria, es decir, tenemos sanciones y no solamente recompensa, promoción. Y eso falta finalmente en la visión de los idealistas. De la otra parte tenemos los partidarios de una reforma profunda. Proponen en primer lugar la creación de un Tribunal Internacional de los Derechos Sociales. Y no entiendo totalmente esta propuesta, porque ya tenemos la posibilidad de un recurso a la Corte Internacional de Justicia. Eso es en la Constitución de la OIT. Nunca fue utilizada porque es bastante difícil utilizar sanciones duras. No podemos, sobre derechos sociales, enviar cascos azules a China o a Myanmar. Y la OIT, por esta razón, siempre ha preferido el diálogo a la condenación. Incluso Alain Juppé trata de promover este tribunal especial, pero fue un claro fracaso el año del centenario. Y repito, el problema es cómo ejecutar una sentencia, incluso un arbitraje. ¿Cuáles son las medidas para hacerlo? La OIT, y volveré a eso después, utiliza al contrario su mediación. Y utilizo la palabra mediación, no conciliación. Mediación con un papel activo, sea de altos funcionarios de la OIT o de expertos exteriores. Describiré mis experiencias. No se conoce mucho por qué. Porque el éxito de una mediación supone
de evitar que el gobierno criticado pierde su cara. Es decir, se cierra o rechaza otra vez de aceptar esta mediación. Así, no es clandestino, no es secreto, pero nunca la OIT, como decir, menciona de una manera demasiado fuerte los éxitos de eso. Y volveré a mencionar muchos. Pero estamos con los partidarios de una reforma profunda, proponen también la integración de nuevos actores sociales. ¿Quiénes? Básicamente las ONGs y las multinacionales. ONG, sí, señoras, señores, pero no es siempre claro o clara su financiación y su funcionamiento. Cuando son asociaciones democráticas, bueno, pero muchas son fundaciones. Y sé por experiencia que todos los servicios de inteligencia de los países importantes tienen sus fundaciones para promover sus intereses. No voy a mencionar uno, pero podría mencionar muchos. Y también las ONG no tienen muchas veces una representatividad significativa, contrario a los sindicatos. Incluso Amnistía Internacional es un grupo por país de personas de muy buena voluntad, pero no representan la sociedad civil como tal. Bueno, del otro lado tenemos las multinacionales. Y aquí tenemos un problema estructural, es verdad. Son supranacionales cuando las instituciones como la OIT son entre naciones. Y incluso en el grupo empresario de la OIT, las multinacionales no pueden realmente integrarse fácilmente. Pero las organizaciones internacionales han tratado de integrarlas, de asociarlas de una manera u otra. La ONU con el Pacto Mundial, la OECD en sus líneas directrices sobre las multinacionales y la creación de puntos de contactos nacionales que incluyen las multinacionales que tienen su sede en un cierto país. Y hay casos de mediación interesantes, por el momento con los Países Bajos, por ejemplo. En la OIT también, con su declaración tripartita, en particular, que tiene ahora también puntos de contactos nacionales, pero es una lástima. Estos puntos de contactos no integran en la OIT las multinacionales que tienen su sede en un país particular. Eso podría ser una reforma útil, incluso necesaria. Esta doctrina también propone sustituir al sistema normativo de la OIT, el sistema normativo de la OIT con una regulación transnacional, sea pública, sea privada. Ya conocemos las legislaciones mercantiles y los acuerdos de libre comercio con una cláusula social, con un contenido interesante, sino limitado y impuesto por el país más poderoso, los Estados Unidos o la Unión Europea, y algunas veces es claramente, como lo mencionó Adrián, un problema de proteccionismo también. En adición, la implementación de estos acuerdos
y estas legislaciones son bastante flexibles y algunos países tienen un tratamiento más favorable sin razones objetivas, pero son, como decir, contrapartes importantes incluso políticamente. Así es interesante, pero no es suficiente. Lo mismo se puede decir con la responsabilidad social empresarial, los códigos de conductas de las multinacionales y de otras empresas importantes tienen límites naturales, estratégicas, porque estos conductos estos códigos de conductas y las otras iniciativas traducen los objetivos de la empresa y pueden tener convergencia o no con su personal. Incluso pueden contradecir algunas veces, y lo he visto, las políticas de desarrollo de un cierto país. Implementación, señoras, señores. ¿Cuál es la ley aplicable? El tribunal competente. ¿Cómo ejecutar una sentencia que impondría una provisión? ¿Cuál es el valor jurídico? Si leo muchos códigos, no tienen un compromiso real. Cuando se integran a un convenio colectivo es más fácil. Pero en muchos casos son compromisos unilaterales. Y el valor de un compromiso unilateral no es tan claro. En los países que siguen, digamos, el Código Napoleón, son muchos, el compromiso unilateral tiene efectos jurídicos. En el Reino Unido y otros países de Common Law, es considerado, el código es considerado como cláusulas implícitas en los contratos individuales de trabajo. Bueno, pero salvo una cláusula contraria, por supuesto. Y en los Estados Unidos, en particular, hay una cuestión de responsabilidad civil, de publicidad mala que conduce a una reparación. Pero hay algunas sentencias, pero siempre es bastante ambiguos. Así, la supervisión es problemática también. Cuando hay convenios colectivos, repito, hay mecanismos propios. Pero en los otros casos, más allá de los controles públicos inciertos, todo depende de la calidad de los auditorios, de las auditorias, y de la competencia e independencia de los inspectores privados. Volveré a eso. Conclusión. Estas nuevas regulaciones transnacionales no pueden sustituirse a la OIT, sino complementarla. Y la OIT no está tampoco sin medida para influenciar a las multinacionales y a la gobernanza pública transnacional, digamos. En los dos casos, las normas, las nuevas disposiciones se inspiran de las normas de la OIT y en particular de su declaración sobre los derechos fundamentales de 1998. Se inspiran también de los comentarios de sus órganos de control y en particular de la comisión de expertos sobre la aplicación de los convenios y recomendación de la OIT, y utilizan informalmente la OIT para la solución de los conflictos. Dos ejemplos personales. Cuando estaba director adjunto
para los países de Asia, recibí un día un teléfono de un alto funcionario de Indonesia diciendo, señor, tenemos un problema con los Estados Unidos y con sus sistemas de preferencias generalizadas, es decir, una lista de países que tienen una condición de favor para la importación de sus productos, pero con condiciones sociales. Y los Estados Unidos consideran que no respetamos suficientemente la libertad sindical. ¿Pueden ayudar, por favor? Y envié uno de mis mejores expertos, un filipino que Adrián conoce, Carmelo Noriel, quedó 3 meses en Indonesia. El momento no estaba mal porque el sistema se abría y reformó la legislación industriales, laborales de Indonesia, que quedó en el sistema norteamericano de favores. 10 años después estaba en Beirut, encargado de los países árabes, y recibí un teléfono del ministro esta vez porque había tenido una promoción. Y me dice, señor Servais, tenemos un problema con los Estados Unidos. Tenemos un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, con una cláusula social sobre la libertad sindical en particular, y consideran que no respetamos la libertad sindical suficientemente. ¿Pueden enviar un experto, por favor? Enviamos 2 expertos y después de algunos meses, implementaron una reforma suficiente para obtener la conservación de las ventajas que Jordania tenía con la OIT. Podría también, volver a eso, mencionar consejos a multinacionales, pero prefiero ir ahora a mi segunda parte, que concierne las actividades actuales de la OIT para promover la justicia social. Podría decir, como un escritor francés del siglo XVIII, la crítica es fácil, pero el arte es difícil. Es verdad, es más fácil criticar una institución internacional que criticar su propio país. Y por cierto, la OIT no puede hacer todo, pero por seguro puede hacer mucho. Y más, diría, que lo que pensaba cuando entré en la organización. Hay una literatura enorme sobre eso. Un libro que acaba de salir hoy sobre el impacto de la OIT, publicado en Francia, pero hay otros. He mencionado Bob Happel, Rubin Kalula en Cambridge, o Eduardo Alès, Sophie Robin-Olivier, Deinert Bell y otros en Berlín, y muchos otros que mencioné en mi libro sobre el derecho internacional del trabajo. Es verdad, y repito, que la OIT es una institución entre naciones y que no puede hacer más que lo que acepta una mayoría de sus delegados. Y adjunto, depende del caso, el tripartismo puede constituir una ventaja, pero algunas veces una desventaja también, porque hay una posibilidad de un veto para su acción del parte de un grupo u otro. Por el momento, claramente, hay una tensión dura entre los 2 grupos, en
empresario y sindical. Debemos partir de esta realidad. Es verdad que hay violaciones del derecho internacional del trabajo, incluso algunas conclusiones con las cuales tengo dudas, pero es lo mismo con los tribunales nacionales, por supuesto. Al nivel de cada país, los juristas, los académicos pasan parte de los tiempos a criticar las sentencias nacionales. Y debemos también pensar que hay problemas especialmente estructurales que la OIT no puede resolver. Por ejemplo, el monopolio del sindicato comunista en China, la OIT no puede hacer nada contra eso. Pero puede resolver mucho. Y en particular, y volveré a eso, salvar la vida o la libertad de muchas sindicalistas o de empresarios. Y voy a adjuntar, nosotros que hemos trabajado en la Secretaría del Comité de la Libertad Sindical, consideramos que todos hemos salvado la vida de muchas vidas. 10, 20, 30, no he calculado, pero muchas. Y pienso que eso es una justificación por su vida, para su vida y para su carrera. Fuerzas y debilidades del sistema normativo de la OIT. Fuerza, los órganos de control que asocian expertos de alto nivel, jurídico y moral, con comités tripartitas que permiten tener una antenas en los círculos profesionales y en los países y sus medias. Medidas de presión sobre los gobiernos obstinados, digamos, con la audición, el debate en un foro internacional, digamos, la movilización de la vergüenza. Y volveré a un ejemplo sobre Libia, un personal, y pienso que realmente podemos hacer en la OIT más que incluso pensaba anteriormente. Las medidas de implementación no se limitan a los dos procedimientos de quejas y de informes. Hay una cooperación técnica importante que no se ve tanto sobre los derechos fundamentales, pero sobre cuestiones técnicas, como la seguridad social, por ejemplo. La seguridad social de China está construida finalmente por la OIT. Y la mediación. Y voy a hablar un poco de eso. Voy a distinguir entre la mediación dentro de un país, entre países, y la mediación informal de conflictos privados de trabajo. Dentro de un país, en España, después del franquismo, en Argentina, después de la dictadura, había un tesoro sindical. Pero el problema estaba cómo distribuir este tesoro. En España había finalmente la UGT histórica, pero también las comisiones obreras comunistas que tuvieron un papel importante al fin del franquismo. Y en Argentina la CGT se dividió durante la dictadura en dos ramas y cada una decía el tesoro, por favor, para nosotros. Y los gobiernos democráticos no tenían
digamos, el gusto o la posibilidad de decidir. ¿Por qué? Porque cualquier decisión habría sido criticada. Y en los dos casos, finalmente, la OIT intervino con criterios, no para dividir exactamente, calcular la suma para cada uno, pero para dar los criterios. Y en los dos casos no tuvimos problemas mayores después. Otro caso ilustre, Polonia, el fin del comunismo, el sindicato Solidarność y un proceso de democratización. Sobre la mesa de la discusión entre el gobierno Solidarność y otros actores de la sociedad civil, había el informe de la OIT sobre la libertad sindical y la democratización del país. Lech Walesa se fue a la OIT para agradecer, como fue Mandela liberado después de 27 años, y el primer gesto de Mandela de África del Sur fue de venir a la OIT, agradecer no solamente de su liberación, del apoyo de la OIT para mantenerse durante toda su detención. Recientemente, la legislación de Qatar sobre los migrantes ha sido reformado, no perfectamente, pero en profundidad, para respetar mejor los derechos de los migrantes. Entre países, problema sobre las banderas de complacencia entre Francia y Panamá. Una queja. Un alto funcionario que conocían bien, Geraldo von Potocki, fue enviado a Panamá para discutir y obtuvo el reclutamiento de más de 200 inspectores especiales para los barcos, los buques, y una reforma de la legislación para controlar mejor los buques que vienen a Panamá. Y Francia dejó su queja. Libia estaba al tiempo del coronel Gaddafi. Problema de tensiones inmensas con los Estados Unidos, bloqueo, y de un día al otro, por razones políticas y también económicas, el gobierno libiano decidió de expulsar 30.000 tunecianos y 15.000 trabajadores de Egipto. Y los dos países vinieron a la OIT para decir, ¿pueden hacer algo? Y el director general me pidió, ¿puede hacer algo? Ir a Trípoli y discutir. Fue probablemente la misión la más difícil porque sabía cuándo me fui, pero no sabía cómo regresar y cuándo regresar. Y había, por supuesto, una tensión que el gobierno libiano utilizaba para presionarnos, pero tenía un intérprete y un colega árabe. Y después de 3 días sin ver nada, discutimos y finalmente fuimos en una posición de establecer una mediación entre los tunecianos, en primer lugar, y los libianos. ¿Para qué? Para obtener los salarios
que no estaba pagado, una compensación del coche, de la televisión y de otras cosas que habían sido obligados de dejar en Trípoli, y más importante, una transferencia de los derechos adquiridos y en curso de adquisición de seguridad social de un instituto al otro. Y funcionó. Lo mismo pasó con Egipto, pero de una manera aún más complicada, porque los dos gobiernos rechazaron totalmente de discutir. Y pasamos a través de los sindicatos de los dos países. Pero finalmente las quejas fueron también dejadas. Y Adrián mencionó mis misiones en Israel, en los territorios árabes ocupados. Eso fue las misiones más difíciles que tuve. Pero había en este momento jornaleros de palestinos que trabajaban aún en Israel. Obtuvimos en particular de nuevo el traspaso de las cuotas sindicales de un país al otro y también de las contribuciones de seguridad social. Conflictos privados, señoras y señores. Una vez recibimos en la OIT un teléfono de IKEA. ¿Conocen IKEA? Los muebles en Argentina también, probablemente. Es una multinacional. Comimos con el consejero jurídico y su adjunto en Ginebra, en la OIT, y me dijeron, tenemos un problema con las alfombras. Las alfombras que vendemos vienen del Pakistán. Hemos entendido que se fabrican con manos de niños. Es horrible. Y que tiene un compromiso social. Y más allá de eso, es una contrapublicidad terrible para nosotros. ¿Qué hacer? Discutimos informalmente, insisto, había advertido el grupo empresario de la OIT. Decimos, puede tener un código de conducta que incluye una disposición sobre la abolición del trabajo, la interdicción, prohibición del trabajo de los niños. Me dijeron, verdad, pero ¿cómo controlarlo? Recuerdo que ha aconsejado el reclutamiento de inspectores privados. Por seguro, son pagados por IKEA, sino que IKEA y la justicia social, digamos, tienen una clara convergencia de intereses en este caso. Caso de Del Monte, no sé si conocen la empresa multinacional agroindustrial, y tenía un contrato de suministro con la más grande cadena de supermercados de Suiza. Y una ONG suiza me telefonó, decimos, tenemos un problema porque Del Monte tiene plantaciones en las Filipinas donde no se respeta la libertad sindical. ¿Pueden hacer algo? Así, no, institucionalmente no podemos, porque Del Monte no es parte de la OIT, pero podemos aconsejar. Incluso el consejero jurídico de la cadena de supermercados si desea. Y finalmente, con nuestro consejo, adjuntaron una cláusula social en el contrato privado de suministro diciendo que
la cadena de mercado no van a continuar sus relaciones con Del Monte si no respetan la libertad sindical en sus plantaciones. Control, en este caso, ONGs locales. Finalmente, deseo subrayar que en el caso de la libertad sindical, la ratificación de los convenios de la OIT 87 y 98 sobre la libertad sindical no es necesario para enviar una queja, y que un sindicato ilegal, un sindicato disuelto clandestino puede hacerlo también. Y tenemos casos incluso en Argentina. Bueno, por supuesto hay debilidades también, y la principal viene del hecho que los países no tienen obligación de ratificar. Puedo volver al caso de los yogurts en China después, porque la OIT hace algo, pero China no ha ratificado los convenios sobre el trabajo forzoso. Así, faltan algunas medidas de presión. De la misma manera, las conclusiones de los órganos de control de la OIT no son obligatorias, salvo el recurso a la Corte Internacional de Justicia. Y aquí tenemos el problema de las sanciones en derecho internacional público en general. Si me refiero a la Carta de las Naciones Unidas, hay 3 medidas de sanción. Militares, aquí, de nuevo, no imagino ahora que podemos enviar cascos azules en un país para imponer la libertad sindical, incluso la igualdad. Económicas, sí, y la OIT lo hace incluso sin decirlo, porque hay una oposición de muchos países. Y lo hace en particular cortando su cooperación técnica. Lo hice personalmente en Myanmar cuando estaba en Bangkok, pero los resultados son bastante limitados. Como las sanciones militares en Irán, no vemos una gran diferencia realmente. Lo que funciona más son las sanciones que podría hablar diplomática, pero la palabra tiene un sentido bastante ambiguo. Digamos, la utilización de la publicidad, de la mala publicidad, frente a países o a empresas, y el boicot del país y de sus delegados. Y eso funciona bien. Voy a terminar dando ejemplos concretos. En primer lugar, hay toda la cooperación técnica, especialmente en favor de los países en vía de desarrollo. Tengo muchos ejemplos. Incluso de reforma de códigos de trabajo en Líbano cuando estaba en Beirut, en leyes, códigos de trabajo en América Latina con Adrián como expertos muchas veces, de la ley sindical en Kuwait y en Bahrein, señoras, señores. Y incluso un primer paso, la creación de comités de empresas en Arabia Saudí. No es mucho, pero es algo. También tenemos ejemplos de la abolición de trabajo de los niños en Arabia Saudí o en los Emiratos Árabes Unidos, y en particular en el caso de los jinetes de camellos. ¿Qué es eso? Oh, hay cursos, no de caballos en esos países, pero de camellos. Y necesitan
jinetes, ligeros para ir más rápido. Así, niños atados a los camellos, migrantes, porque no otros. Es horrible, pero esa va la costumbre. Y hemos tenido éxito en la abolición de este sistema, incluso mencionando algunas sentencias del Corán, pero hay leyes actualmente que prohíben este tipo de curso. No voy a decir que nunca ocurre, pero es ilegal y se puede tener sanciones. En mi trabajo de académico he tenido muchas tesis que se inspiran de las normas internacionales del trabajo para proponer cambios. Recientemente estaba en cursos de doctorado para estudiantes para Camboya, para África, y tenía esta dimensión. También la integración de Grecia y de los países del centro y este de Europa en la Unión Europea exigía una mejor protección social. Y estos países pidieron la ayuda de la OIT para reformar su legislación. Y fue uno de los expertos que ayudó en este caso. Las reformas, ya he mencionado la reforma de los códigos de trabajo en América Latina y del trabajo de Adrián. Referencia para los tribunales nacionales a las normas. Muchos cortes supremas de países, pero también la Corte Europea de los Derechos Humanos, que se refirió incluso al razonamiento del Comité de la Libertad Sindical en un caso de Emir de 2008 y otros casos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos en dos casos del año pasado, uno que concierne a Argentina, caso Spoltore contra Argentina del 9 de junio del año pasado, otro caso que concierne Brasil, caso empleados de la fábrica de fuego de Santo Antonio de Jesús, 15 de junio del año pasado, el Tribunal Supremo de Canadá, que basó, estoy muy contento, el reconocimiento del derecho de huelga en el sector público de Canadá sobre un artículo mío en el caso Saskatchewan Federation of Labor del 30 de junio de 2015. Es mi artículo en este caso de otros colegas, en otros, por supuesto. Y África del Sur, que al tiempo del apartheid incluso se refirió a los convenios no ratificados de la OIT para ir adelante con algunas sentencias interesantes. Tenemos también numerosos casos de éxitos mencionados en la literatura, citado en particular en mi libro, y para terminar, deseo subrayar el número de vidas salvadas y detenidos liberados por el Comité de la Libertad Sindical, como en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil. Tengo una carta, porque fue la mano que permitió la liberación de Lula cuando estaba un sindicalista brasileño, y hay centenas y centenas de otros casos. Importante también es el papel de la OIT cada vez que un país deja un régimen totalitario y se democratiza. Fue el caso en Argentina, en España, en Chile, en África del Sur.
en Europa Central, en Corea del Sur, y tuvo un caso interesante del reconocimiento informal de un sindicato clandestino. Había una huelga, estaba en Seúl, y propuse un diálogo público con la televisión presente entre los sindicalistas, los líderes del sindicato, a un clandestino y un alto funcionario del gobierno. Aceptaron y, por supuesto, fue un reconocimiento oficial de este sindicato antes de una reforma de la ley que tomaba mucho más tiempo. Hay muchos casos más técnicos. Voy a mencionar uno. Joven funcionario estaba en la oficina de mi jefe Bálticos y me hablaba de una queja contra Francia, prácticas antisindicales en la empresa Peugeot, Francia. Y dije, vamos a tratar algo, Jean-Michel. Y tomó su teléfono, llamó la presidencia de la República, obtuvo a alguien en el gabinete de la presidencia y explicó que tenía una queja que antes de publicarla deseaba informar al gobierno. Estábamos al principio o inmediatamente antes de elecciones generales en Francia. Tomó exactamente 3 días para inspectores de trabajo de ir a Peugeot y de sancionar la dirección del personal para evitar en el futuro este tipo de conducta. He mencionado la seguridad social, el sistema de seguridad social en China. Cuando estaba en Bangkok, los chineses preferían seguir el modelo del Banco Mundial de Protección Social, que estaba más liberal, más vinculado a las empresas y al sector privado. Pero después de 3 años, fue una lástima que como la gestión fue para mis sucesores en Bangkok, volvieron a la OIT para decir el sistema del Banco Mundial no funciona, señores. ¿Pueden ayudarnos? Tenemos por el momento algunos casos. Los uigures. Y hay comentarios de la OIT sobre los convenios de igualdad y sobre los convenios sobre el trabajo de los niños, pero no directamente sobre el trabajo forzoso que China no ha ratificado. El problema es bastante complicado. ¿Por qué? Podríamos decir, las multinacionales pueden tener un código de conducta en este caso. Pero, señoras, señores, miran a lo que pasa. Las multinacionales evitan criticar China y su gobierno por no estar obligado a dejar el país. Y todas han aceptado el silencio. Pienso que la única manera de reaccionar es a través de los grupos en la conferencia de trabajo que va a empezar dentro de algunas semanas y de mencionar eso.
la Organización Internacional de los empresarios no es una multinacional, es una organización de varios grupos y no tiene el mismo miedo, digamos. Y tenemos una discusión sobre el empleo en la conferencia de la OIT. Incluso el convenio 122 sobre la promoción del empleo productivo y libre. Eso podría ser una puerta de entrada para una discusión y una presión sobre. Eso fue mencionado esta mañana en Facebook por Giannis Bellacci en la página de la Sociedad Internacional de Trabajo. Tenemos otros casos que conciernen el desplazamiento de los trabajadores y la tensión entre la OIT y la Unión Europea. Se clarifica hoy, estoy bastante optimista. Aún tenemos un problema con el derecho de sindicación de los autónomos con los países de la Unión Europea, especialmente con la Corte. Pero eso se maneja, digamos. Eso es todo. Más allá de la regulación histórica de las relaciones entre dos o pocos países con sanciones militares, el derecho internacional público queda un derecho frágil. Sanciones militares son poco eficaces y poco realistas en el campo laboral. Sanciones económicas son más fáciles para castigar violaciones del derecho de inversiones o de la competencia. Es una lástima, pero es una realidad. O cuando se eleva una verdadera movilización de la vergüenza contra la tortura, contra crímenes contra la humanidad, que cuando existe una tensión fuerte entre intereses comerciales y dignidad humana, como en la OIT. Sin embargo, la aceleración de la mundialización obliga a los estados, si no rinden al laissez-faire, a ponerse de acuerdo sobre objetivos compartidos y un mínimo de gestión común y de normas comunes de conductas económicas, sí, como en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pero social y humano también, como en la OIT. Sigue necesario, sin embargo, disipar dos reacciones: el repliegue sobre sí mismo y también el miedo de la dominación de países más poderosos. Debemos recordar que los países tienen hoy un destino vinculado y que no existe una alternativa creíble y suficiente a la OIT para realizar más justicia social. Muchas gracias, señoras, señores y presidente. Muchas gracias, profesor Servet. Brillante exposición. Bueno, invitamos ahora a los presentes que quieran hacer alguna pregunta. Vamos a disponer de algún espacio de minutos como para transmitírselas al profesor Jean-Michel. Así que quien quiera puede hacerlo o a través del chat o lo puede hacer también en forma verbal. Solamente le pediría que mantenga la mano alzada y entonces así los podemos identificar para habilitar el micrófono. Lo veo en primer lugar al profesor Antonio Ojeda Vilés, de España. Bienvenido, profesor Antonio, y le podemos entonces transmitir la palabra. Adelante. Sí, muchas gracias por la autorización y por la magnífica ocasión que nos permite a todos los que admiramos a Jean-Michel Servet
escucharlo de nuevo y, como siempre, pues estar de acuerdo con él. Realmente, pues hay poco que decir respecto de lo que él ha dicho. Quizá el tema sea lo que no ha dicho, o por lo menos lo que se podría haber dicho en algún aspecto que voy ahora brevemente a incidir. Y es el tema de la transversalidad, de la transnacionalidad. Pasando por alto el tema del tripartismo, de hasta qué punto siempre tripartismo no es tampoco conveniente. Es como comer siempre pues, frutos del mar, ¿no? Pues langostinos, por ejemplo. Eso no es suficiente para compensar lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo me parece a mí que no es solamente a nivel de estados, y sobre ese tema pues hemos escuchado una gran cantidad de ejemplos donde la OIT ha intervenido, posiblemente con un papel persuasivo, con un papel, digamos, de buenos oficios por parte de la OIT, posiblemente con un papel moderador, pero bueno, se han conseguido, digamos, una serie de resultados que avalan perfectamente la legitimidad y la necesidad de un organismo como el que te estamos hablando, como la OIT. El problema es que fuera de la OIT, porque no son estados, ni son los grupos profesionales autorizados a estar en comité de unidad sindical, en la oficina, en todos estos sitios, ¿no? Fuera de ese círculo de la OIT se está moviendo el mundo, y se está moviendo el mundo más rápido que las relaciones interestatales. Digamos que por debajo de las relaciones internacionales o interestatales están las relaciones transnacionales, que son las de las multinacionales, las empresas multinacionales, que bien son una empresa, pero son empresas que pueden estar perfectamente en todo el mundo. Cualquier empresa multinacional norteamericana está prácticamente en todo el mundo, ¿no? Y que se enfrenta también a sujetos que unos están dentro de la OIT, pero otros muchos están fuera, como son los sindicatos internacionales o globales, pero también las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, que están teniendo un papel importantísimo en este conflicto al nivel horizontal con las empresas multinacionales. El famoso ejemplo que ya ha referido Jean-Michel del caso Bangladesh, del incendio del Rana Plaza en Dhaka, en la capital de Bangladesh, donde murieron carbonizadas 1.200 muchachas del sector textil de allí de Bangladesh, pues es muy claro. Es decir, pues ahí las que han llevado la voz cantante han sido las ONGs. Por ejemplo, campaña Ropa Limpia, y los sindicatos también, el sindicato Industrial, etcétera, ¿no? Pero también incluso las propias multinacionales. Entonces, este ámbito de choque, porque son las empresas multinacionales las que están cometiendo gran parte de los abusos actuales en la producción. Entonces, esto es algo que, en mi opinión, no está todavía cubierto por la OIT. Y puede cubrirse. Por ejemplo, hay un artículo 37 de la Constitución de la OIT en donde se habla de la posibilidad de crear un tribunal arbitral. No se ha creado. Ni la comisión, ni el Comité de Libertad Sindical, ni la comisión de expertos son tribunales arbitrales, ni tampoco tribunales mediadores. Son de buenos oficios, y es una labor muy importante, la de determinación de los hechos reales ocurridos. Eso es muy importante y lo hacen estos organismos, pero habría falta algo respecto de este tema, respecto de la forma de solventar los conflictos entre los sujetos globales o multinacionales no estatales y las compañías, las empresas multinacionales. Bueno, es un tema que da para hablar varios días y que Jean-Michel seguro tiene alguna respuesta, pero sigue esa incógnita. ¿Por qué no se mete la OIT, pudiendo hacerlo porque lo puede hacer, en el ámbito, aun cuando no estén dentro de lo que son los órganos de la OIT, pero lo puede hacer? ¿Por qué no se mete en ese mundo del conflicto transnacional, que es el que está ahora realmente pues siendo la materia de los periódicos? Hace pocos meses, a finales del año pasado, pues un juez de California nombró a un mediador, que es un abogado importante de Nueva York, para que mediara en el conflicto entre la casa Bayer alemana y su filial Monsanto, y los miles de afectados por un herbicida que provoca una serie de una enfermedad pulmonar que provoca la muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues mediación, Monsanto, Bayer,
bueno, acciones colectivas de grupos de abogados con miles y miles de clientes defendiéndose y defendiendo. Entonces, pues todo este mundo queda al margen de la OIT y creo que es el mundo actual. Es un mundo actual que se pueden emplear mecanismos como el que se acaba de mencionar, el tema del mecanismo reputacional, el tema de la represalia. Cuando la OMC, la Organización Mundial del Comercio, resuelve un tema a través de su instancia mediadora y arbitral, pues lo que hace es normalmente autorizar al Estado que demanda a tomar represalias. O a la empresa que demanda, porque en los tratados estos bilaterales de inversión son dos estados los que firman, pero las empresas afectadas son las empresas que quieren invertir en el estado contrario. Entonces autorizan represalias. En fin, hay muchos métodos y muchas fórmulas que son duras, pero que yo creo que la fórmula del Comité de Libertad Sindical o de la comisión de expertos, pues la verdad duran tantos años, dura tanto para al final decir esperamos que el Estado X pueda cumplir los compromisos de los convenios que ha ratificado. Entonces yo creo que hay que ser un poco más duro y entrar en ese espacio de la nada que no está contemplado por la OIT, que es el mundo transnacional. Sí, Antonio. Podría decir una fórmula de otro escritor francés que es una ventaja enorme no haber hecho nada en una organización, pero no hay que abusar de ella. Porque, por supuesto, me gustaría mucho poder integrar las multinacionales en el sistema de la OIT. Pero hay que ver que hay una oposición total, dura, no solamente de las multinacionales, y no tanto finalmente de las multinacionales, que de los países, y no solamente de los países industrializados, pero de los otros que tratan de atraer las inversiones. ¿Cuáles? India, México y otros, por supuesto. Y la OIT no puede hacer nada sin recibir la competencia para hacerlo. En el caso de Rana Plaza, al menos la OIT fue el lugar de las discusiones y está encargado del seguimiento del acuerdo. Así hay algo. ¿Suficiente? No, por supuesto. Pero pensamos que las multinacionales tienen un poder enorme. El presupuesto social, las obras sociales de la Royal Dutch Shell, el presupuesto social es más importante que el presupuesto general de la ONU y de todas sus agencias, la OIT, la UNESCO, la FAO y todas. Pienso a su poder enorme. Así, no creo y no estoy seguro que podemos utilizar el artículo 37 de la Constitución, pero eso es otra cosa. Pero el problema no es la creación de un tribunal, es la ejecución de su sentencia. Y eso es el verdadero problema. Estoy menos convencido sobre la importancia de las ONGs que de las multinacionales. He trabajado con muchas, son finalmente frágiles, incluso en términos de representación. Así pueden ayudar. He trabajado mucho con algunas, pero no pueden sustituir a los sindicatos. Los sindicatos, con todos sus problemas, digamos, son necesariamente como decir, la fuerza más importante en la defensa
de los trabajadores. No son perfectos, ¿eh? Pero no somos perfectos tampoco. Pero mira a China hoy, el problema de los yogures y las multinacionales, el banco HSBC y todos los que trabajan, las empresas de coches que trabajan en China, silencio total. Critican otros, ¿eh? Pero no China. Hay demasiado dinero. Y eso es el problema. Es un problema terrible, pero necesitamos, pienso, trabajar a los países. Cada uno debería trabajar para presionar a los países democráticos para que entiendan un poco mejor la necesidad de construir dentro de la OIT probablemente algo que toca a la transnacionalización de los conflictos, incluso sobre cuestiones técnicas, como la ley aplicable, el tribunal competente y cómo ejecutar las sentencias. Esos son temas importantes e urgentes. Pero pienso que cada uno tiene una responsabilidad de tratar de promover en su propio país algo más en esta dirección. Si no, podemos volver a una situación terrible para los más frágiles y los precarios. Hay más y más precarios, todos lo sabemos. Bueno, hay signos positivos. La Comisión Europea de hoy trata de hacer algo, no mucho, pero algo. Joe Biden parece tratar también de hacer, y discuten. Quizás otros pueden, pero y siempre me gusta mucho una canción brasileña que dice: cuando sueño solo, es solo sueño. Cuando soñamos juntos, es el principio de una realidad. Muchas gracias, profesor Jean-Michel. Muchas gracias, profesor Antonio Ojeda. ¿Hay alguna persona más que quiere? Sí. Hay un comentario de la doctora Verónica Pinturelli. Sostiene: adhiero a la posición del profesor Ojeda de España de la necesidad de activar el mecanismo de resolución de conflictos por un tribunal arbitral de la OIT. Ahora bien, la necesidad de la intervención de la OIT en conflictos sociales laborales refleja la inacción e insuficiencia del Estado y o complicidad para resolverlo. Con la crisis económica a nivel mundial, agravado por la pandemia, refleja también la insuficiencia y silencio de los sindicatos en su verdadera función de defender los derechos de los trabajadores, y han quedado desfasados en el tiempo o tal vez desinteresados. Hay una pregunta que sugiere Nélida Soto y después Jorge Sapia. La doctora Soto tiene el micrófono habilitado. Hola. Buenas tardes, buenas noches para los profesores en las Europas, allá que están. Un placer escucharles, tanto al profesor Ojeda como a quien ha sido nuestro maravilloso disertante histórico OIT, digamos. Bueno, coincidiendo con esto de lo que decía el profesor Ojeda respecto de las transnacionales y el que no denuncian en China, ¿cuánto hay del temor a erradicarse por intención del gobierno de China y no por la, diríamos, plusvalía que están obteniendo justamente de ese trabajo antisindicalizado, no cumpliendo las normas de vida del derecho laboral, de que por ahí sí lo tienen o no, tampoco lo deben tener en sus casas matrices, porque si vamos la mayoría de las empresas en Estados Unidos, está llamando hoy el presidente a la libre
sindicalización. Y estamos viendo que va a contrapelo de toda esa realidad. Entonces, ¿cuál es, si realmente las empresas tienen esa responsabilidad social que le estamos pidiendo, de respeto a la dignidad y al trabajo genuino y al trabajo digno, digamos, como se decía, al buen trabajo? Entonces, bueno, esto es lo que le quería por ahí. Es mi duda si realmente tienen buenas intenciones las empresas transnacionales, no seguir lucrando con la explotación casi esclavizante que utilizan. ¿Y qué podemos hacer, obviamente? Gracias. Sí. Adelante, profesor Servet. Sí, sobre el tribunal arbitral o otro, ya he mencionado, pienso que es una visión de juristas y que siempre en la historia hemos que construir poco a poco algo. Por supuesto es ideal, pero la realidad es que hemos fracasado hasta hoy de hacerlo. Es una lástima, lo desearía, pero es la realidad y debemos no decir es eso o nada, de tratar de hacer algo sin embargo. Y pienso que no me refiero a los participantes, pero en general es un poco fácil decir, la OIT debería hacerlo, pero rechazar que cada uno, incluso los países y los gobiernos, debería ayudar a la construcción de algo nuevo. Esto dicho, voy a dar otro ejemplo de la capacidad de la organización informalmente a hacer algo utilizando la mala publicidad. Recibimos un día en la OIT un telegrama de un ONG diciendo, sabemos que Nike, conocen los zapatos, los baskets, fabrican sus zapatos en Vietnam con manos de niños. Pueden hacer algo. Por supuesto, la OIT no puede institucionalmente hacer nada, sino que tratamos de hacer algo. Informé el grupo empresario que vaya a hacer algo. Me dijeron, ok, vamos a criticarte si no tienes éxito, pero puede tratar. Había un amigo español en la Organización Internacional de los Empresarios en esta época. Yo, puede hacer. ¿Y qué hicimos? Telefonear a la Dirección General de los Recursos Humanos de Nike en los Estados Unidos. Primera vez, go to hell. Segunda vez, go to hell. Finalmente, tomé el teléfono yo mismo y a la recepcionista dice, ok, puede comunicar a cualquier director de su empresa que vamos a publicar el telegrama de la ONG y su respuesta, porque no podemos hacer nada más. 3 días, después de 3 días, todas las familias de los niños tuvieron una compensación y Nike se comprometió a abolir el trabajo de los niños en sus empresas. Eso es nada. En inglés se dice el bluff.
nada, no había nada, pero tuvimos el éxito de tratar de hacer algo. No podemos hacer mucho, pero hacemos lo que podemos y tenemos éxitos. Es todo lo que puedo decir. Muchas gracias, profesor. El doctor Jorge Sapia, de Córdoba, quería hacer una pregunta. ¿Podemos habilitar el micrófono, por favor? Jorge, tenés que activar... No se escucha, Jorge. Tendrías que activar el micrófono. ¿Se escucha, Jorge? Hola, hola, hola. Ahí está, ahí sí. Hola, ahí sí. Sí, hola, ahí hola Jorge. Hola, Jean-Michel. Un Gran abrazo placer. virtual. El placer es mío. Me alegro de verte y de escucharte. Yo quería, de algún modo, Jean-Michel, decir lo siguiente. Tú habías hablado de las imposibilidades de aplicar sentencias y a través por ejemplo, del tribunal arbitral al que se refirió el profesor Ojeda, ¿no? Esto evidentemente es imposible porque la OIT carece de capacidad coercitiva, pero yo tengo la sensación, la percepción y de algún modo la comprobación del alto valor moral que tienen los pronunciamientos de los órganos de control de OIT. No constituyen un hecho neutro en el ámbito de las relaciones laborales de todos los países del mundo, porque cuando el comité de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones emite un dictamen, un pronunciamiento, eso tiene efectos. Seguramente no tiene efectos inmediatos, no produce un hecho ahí que esté a la par del pronunciamiento, pero sí tiene efectos en el tiempo, porque eso inspira correcciones en las legislaciones, en las conductas y en los comportamientos. Y esto lo he visto yo permanentemente y lo he visto inclusive en Argentina, donde los pronunciamientos de los órganos de control de OIT han implicado una incidencia decisiva en la toma de decisiones de nuestro más alto tribunal de justicia, la Corte Suprema. Esto no es un hecho que pasa desapercibido, sino que revela el valor, insisto con la palabra, el alto valor moral de los dictámenes de los órganos de la OIT. Y es más, yo tengo una experiencia muy importante que me autoriza a decir que la intervención de OIT en conflictos, en situaciones de queja en países, ha permitido solucionar muchas crisis e inclusive ha generado, como en Colombia y en Panamá, en cuyos hechos tuve algún tipo de participación, la creación de organismos de solución de conflictos internos de esos países, evitando que las quejas lleguen a los órganos de control de OIT. Es decir, que hay un trabajo de solución sobre el terreno, in situ, de las situaciones de conflicto. Me parece que, claro, lo ideal sería que OIT pudiera pronunciarse a través de sus órganos con un efecto de aplicación inmediata, pero creo yo que no se ha hecho todo, como tú decías, no se ha hecho todo lo que fuera menester, pero se ha hecho bastante y eso yo creo que es positivo. Esto es lo que quería comentarte, Jean-Michel. No puedo ser más de acuerdo, Jorge, es verdad. La OIT tiene sus límites, por supuesto, pero ha tomado éxitos incluso en Rusia o en los Estados Unidos, por ejemplo. Pero en China hoy es un problema grave, gravísimo. Claro. Y vamos a tratar, como lo dices, de presionar y finalmente
ya he visto algunos progresos que no vamos a celebrar para evitar que un país como China pierde su cara, pero avanza, progresa. No mucho, ¿eh? Incluso sobre el tema de los yogurts. No sé si puedo decir, pero hay progresos. Así es. Muchas gracias. ¿Hay alguna persona más que quiera intervenir, hacer alguna... el profesor Humberto Villasmil? Humberto. Adelante, profesor. Otro gusto, profesor Humberto. El micrófono está apagado, profesor Humberto. Perdón, discúlpeme. Ahí está bien, ¿eh? Ahí se escucha. Sí, muchas gracias, doctor Ñeco. Y desde luego, muy brevemente, porque supongo que sobre todo los que están del otro lado del Atlántico, ya es hora de ir a descansar. En primer lugar, agradezco al profesor Servet una conferencia tan sugerente, con tantas tesis, de las cuales yo quisiera comentar solamente una, por razones de tiempo, pero que daría seguramente para comentar muchas cosas más. Comenzaba diciendo que el dilema o el debate está planteado entre dos corrientes, si le interpreté bien. Los que tienen una visión nostálgica de la OIT y los que pregonizan una suerte de muerte definitiva o progresiva de la organización. Déjeme decirle que yo me ubico en la primera corriente. Lo que pasa es que no sé si estamos quizás entendiendo lo mismo o si yo le comprendí bien. La nostalgia es la metafísica del recuerdo, decía Guillermo Cabrera Infante. Ahora, esa nostalgia puede tener dos actitudes, puede significar dos cosas. Puede haber una nostalgia, un recuerdo que paraliza, o puede haber un recuerdo que motiva. En esta segunda posición yo estoy. Porque efectivamente, Filadelfia fue un espíritu. Como decía el texto, el título de un libro de época que escribió el profesor Alain Supiot. Un espíritu que, entre otras cosas, por algo fue anterior a la Carta de San Francisco y no al revés. Por algo es 4 años anterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por algo, ese momento marca lo que Norberto Bobbio llamó el tiempo de los derechos. Un solo ejemplo. Esta organización, que también tuvo sus 30 gloriosos a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, tiene a la fecha 8 convenios fundamentales. 6 de esos convenios fundamentales se dieron en ese momento. Entonces, ¿de qué se trata? Por lo menos es mi posición. De tornar la mirada, convencidos de que hay un orden mundial que se está resquebrajando, y eso, desde luego, es posible siempre y cuando se nos explique cuál es el nuevo orden mundial que vendrá en sustitución de aquel que ya no será más. Porque eso es lo democrático, en mi opinión. Para mí, ese es el debate. Y digo que había esas dos tesis, profesor Servet, porque me permito sugerir, hay una tercera, donde no están los nostálgicos, donde no están los que anuncian que se va a acabar la organización, sino una tercera que me parece más inteligente en cuanto a la manera en que se perfila, expresa o ambiguamente. Los que creen que esta organización debe ir a ser una agencia de cooperación, como hay otras en el sistema de las Naciones Unidas. Y eso a mí no me hace salir corriendo, ni mucho menos. Yo soy un funcionario ya al final de su vida activa en la organización. Pero para hacer eso, hay que redefinir lo que fue el corazón del mandato de esta casa, que fueron sus normas y el control de su aplicación. Eso para mí es el debate. Y es un debate que no puede, y creo que usted aquí compartirá conmigo, ese no es un debate que se le puede atribuir a la oficina. Ese es un debate de los mandantes. Porque esta casa será lo que quieran sus mandantes. Y por tanto, lo que la expresión política de la decisión de sus mandantes determine.
Para mí ese es el gran problema y es el desafío que yo modestamente veo y percibo en este momento muy dilemático, no de la historia de la OIT, desde luego que sí, momento muy dilemático para el multilateralismo, profesor Servet. Bueno, discúlpeme, profesor Ñeco, que me he extendido. Al contrario, muchísimas gracias, profesor. Adelante, profesor Servet. Sí, gracias por tus comentarios, Humberto. Básicamente estoy de acuerdo contigo. Por supuesto, no deseo rechazar el patrimonio del espíritu de Filadelfia, pero pienso que debemos ir adelante por razones de los cambios en el mundo, incluso la transnacionalización de las relaciones laborales que mencioné y que mencionó Antonio Ojeda. Así debemos estar creativos, pero creativo y fortalecer, por cierto, el sistema normativo de la OIT. Y sobre eso también comparto tu preocupación y tu deseo de hacer algo más. Bien, muchas gracias. Y tengo anotado acá nuevamente un comentario que solicita el profesor Antonio Ojeda. Sí. Bueno, si no hay nadie que quiera intervenir por vez primera, yo me permito intervenir en segunda ocasión. Bueno, en resumo, volviendo un poco a lo que planteaba Jean-Michel, en el sentido de que la OIT no puede hacerlo todo sola y tiene que estar acompañada por la intervención, por la iniciativa de alguien más. O sea que evidentemente tiene unos compromisarios, tiene unos votantes y tiene los estados que son miembros que están ahí. De todas formas, yo me permitiría recordar que no son todas las empresas tan avaras y tampoco que no son únicamente los estados los que pueden intervenir en el escenario internacional y más aún en el transnacional que estamos hablando, ¿no? Me referiré, por ejemplo, a que la solución al problema Bangladesh, a las 1.200 obreras muertas y miles de heridos, la solución vino de la mano de un cuerpo de inspectores pagados por las empresas multinacionales y que surgió de una empresa multinacional sueca, H&M, que al poco tiempo, al mes siguiente o en el mismo mes de producirse el incendio, dijo, vamos a crear algo y vamos a hacer un cuerpo de inspectores. Inmediatamente firmaron del orden de 200 multinacionales más. Y hoy día ese sistema es el que está funcionando y es el que la OIT tiene que supervisar, ¿no? Bueno, y hay muchos ejemplos así, ¿no? Pero no son solamente algunas multinacionales que tienen corazón dentro de ese entorno que solamente atiende a la moneda, pero hay también algunas que además de la moneda atienden al corazón, ¿no? Yo quiero hablar de, por ejemplo, las ONGs. Las ONG, el verano pasado, 4 grandes ONGs han redactado un procedimiento de arbitraje para conflictos laborales en empresas del textil. Entonces, bueno, pues porque no había un procedimiento, el único que había era el de la Comisión de Derecho Mercantil de la ONU, y bueno, y era demasiado extenso, demasiado prolijo, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí está, pero ¿y entonces por qué la OIT no hace algo de eso? Yo entiendo que para activar el artículo 37 tendría que haber algún Estado miembro, algún grupo de empresarios, de trabajadores, etcétera, que pudiera pedirlo. Seguro que se encuentra. Es decir, la capacidad persuasiva de la organización central de la OIT es suficiente como para persuadir a algún que otro país. Y entonces yo creo que, digamos, un procedimiento arbitral como el que tiene la Organización Mundial del Comercio se puede conseguir. Pero no son solamente las ONG, están también los sindicatos globales. Ahí hay varios sindicatos, no son todos, evidentemente, pero sí hay algunos que son muy activos a la hora de plantear cara a los abusos y a las infracciones del orden laboral internacional que propone la OIT. Y finalmente, incluso desde el punto de vista individualista, desde el punto de vista crematístico, hay muchos bufetes de abogados que están dispuestos a plantar cara a las multinacionales
y a quien haga falta, y a países como China para ese tema, ¿no? En Estados Unidos está la acción colectiva, la class action, que permite que un solo afectado pueda, en nombre de una colectividad de afectados, demandar a través de un bufete. Y eso lo están haciendo todos los días. Y el miedo de las multinacionales es no solamente a que ganen los abogados, sino además a que el prestigio de esa empresa multinacional quede en entredicho. Es el tema de la reputación, es un tema reputacional. Finalmente, ahí no ya solamente estados, sino, y ya posiblemente entremos en un campo que no está ahí en la OIT, pero que podría estar a través de sus miembros, ¿no? Como son las comunidades de estados, ¿no? La Unión Europea ha estado a punto o está a punto de firmar un convenio, un tratado bilateral de inversiones con China. Pero el tema uigur ha sido aludido en el Parlamento Europeo. Y esa última fase de ratificación por el Parlamento Europeo de ese tratado bilateral de inversiones con China, que está todo ya resuelto, excepto la ratificación por el Parlamento, está en peligro, porque el Parlamento Europeo tiene serias dudas de que la minoría uigur no esté siendo sometida a un genocidio. Quien dice eso, pues dice también la Unión Europea acaba de activar, tiene ya listo un convenio también con Mercosur, que ustedes lo saben más que yo, desde luego, ¿no? Y ahora mismo ha sido una advertencia por parte de algún grupo en el sentido de que en Brasil se está incumpliendo el tema del, digamos, de la ecología, el tema de la defensa de la naturaleza, y que por tanto ese acuerdo con Mercosur debería detenerse de nuevo. Lleva ya tiempo en marcha su negociación y sin embargo otra vez se ha quedado eso parado. Quiero decir que yo soy más optimista que Jean-Michel, aun cuando reconozco que él tiene argumentos poderosos para defender lo que defiende. Bien, gracias, profesor Antonio. Jean-Michel. Sí, soy optimista porque finalmente veo que había mucho más éxitos durante mi carrera en la OIT que fracasos. Por supuesto, había fracasos, pero también muchos éxitos. Es verdad que cuando hay un problema, como el problema del incendio en Rana Plaza, inmediatamente hay una reacción. Puedo mencionar otros ejemplos del mismo tipo para evitar una mala publicidad. Repito también que pienso que el problema no es necesariamente las multinacionales y muchas veces más los gobiernos. Hay otros casos de multinacionales que tienen un compromiso social real. He mencionado IKEA, podría mencionar Danone. Novotel no sé, porque tengo los dos aspectos. Buenas historias y otras un poco menos. La OIT trabaja mano en la mano con los sindicatos globales. Tenemos contactos regulares. Así, lo que hacen, apreciamos. Y lo que hacemos, aprecian. Y hay una cooperación clara, incluso en el caso del Rana Plaza. Y los abogados, por favor, lo más posible. Eso siempre ayuda, como nos ayuda Amnesty International cada vez que menciona algunos casos con mucho ruido. Por supuesto, nos ayuda. Nos ayuda también el Parlamento Europeo, porque cada vez que hay un grupo en el Parlamento o en un país, como en la parte francófona de Bélgica en el acuerdo con Canadá también, ayuda a la OIT venir para proponer soluciones. Así
hay más cooperación que lo que se puede imaginar. De nuevo, no es secreto, pero no es totalmente público para facilitar la cooperación entre todos los actores que trabajan sobre el progreso de la justicia social. No siempre, de nuevo, la cooperación es perfecta, pero hay algo, incluso con la Organización Mundial del Comercio. Pero ahora, por el momento, no está en muy buena forma, como ustedes saben, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Jean-Michel. Creo que ya es una hora avanzada en Europa. Por lo tanto, nos queda solamente agradecer al profesor Jean-Michel por habernos distinguido con su brillante exposición, a Adrián Goldín por su también excelente introducción que ha hecho del tema, y por último a todos los asistentes que también en cada oportunidad nos acompañan y nos siguen honrando con su presencia. Ha sido un debate serio, de muy buen nivel académico y respetuoso. Eso es un gran logro. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias nuevamente, profesor Jean-Michel. Adiós, un aplauso. Muchas gracias, doctor Ñeco. Adiós. Muchas gracias, doctor Ñeco. Adiós. Adiós. Gusto verlo. Un abrazo. Adiós. A todas y a todos. Adiós. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto.